Bueno, fíjense, yo tengo acá, entonces acabo de ver que si yo pongo una pila en serie con la otra, puedo conseguir que se sumen, o sea que en este caso podría conseguir eh, 6 voltios. Y supongamos que yo quiero hacer que funcione mis motores, mis motor reductores en general, lo que utilizamos para robótica educativa son de 3 a 6 voltios, pero supongamos que yo quiero usarlo, me quiero hacer una prueba que me quiero hacer una oruga, que por ahí necesita más tracción y más si la quiero hacer todo terreno, necesito más todavía que tenga más desplazamiento, ¿sí? Lo que puedo hacer es trabajar con más tensión, entonces fíjense que yo lo que podría hacer es agarrar una batería de 9 voltios, ¿sí? Agarro mi batería de 9 voltios y el máximo recomendado en realidad son de 12 voltios, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para conseguir los 12 voltios justamente del máximo? Que acuérdense que igual con 12 voltios yo voy a conseguir que el motorcito funcione, pero el gran tema es que mi motor funciona de 3 a 6 voltios según justamente su hoja de datos, que es donde me dice las características del motor. Entonces, si yo le pongo más tensión, lo que estoy haciendo es justamente mermarle la vida útil del motorcito, del dispositivo, ¿sí? Entonces, no es recomendable, pero muchas veces por ahí nosotros para hacer algún tipo de experimentación lo utilizamos. Funciona, sirve, sí, sí sirve, pero por ejemplo yo quisiera conseguir 12 voltios y como le digo, todavía no estamos hablando únicamente de tensión, no vamos a hablar hoy de corriente, pero sí de tensión. Entonces yo cómo haría, o consigo más pilas, ¿sí? Consigo otro paquete igual de este de pilas, o sea, otro de 4 y puedo sumarlo. O por ejemplo, ¿qué pasaría si yo sumo esta batería más dos pilas? ¿Sí? Veamos. Fíjense, habíamos dicho que yo lo que tenía que hacer es, en este caso, el positivo, lo dejo con el positivo, ¿sí? Esto va a quedar en rojo. Y el negativo va al positivo, ¿sí? El negativo va al positivo de nuevo. Y una vez que va al positivo, lo voy a dejar ahora de color verde, así como que quede como por defecto, ¿sí? Únicamente para que denote dónde están los puentes. Y le voy a poner de color negro. Bien. Teóricamente yo tendría que tener sumado estos 9 voltios más este 1,5 y este 1,5. O sea que yo ahí tendría que tener 12, porque entre estos dos dan 3, más 9 serían 12. ¿Sí? Iniciamos la simulación y me da 12 voltios. Bien. O sea, yo tendría en este caso 12 voltios. Fíjense que para qué hacía esta demostración. Básicamente para demostrar que nosotros podemos sumar dos tipos de almacenamientos distintos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos una batería de 9 voltios y una pila de 1,5, o mejor dicho, dos pilas de 1,5 y puedo llegar a los 12 voltios, ¿sí? ¿Qué pasa si yo, en vez de ponerla así en serie, la pongo en paralelo, ¿sí? Fíjense que si yo pongo, por ejemplo, dos pilitas en paralelo, ¿y cómo es en paralelo? En paralelo es que comparten sus dos extremos, ¿sí? En este caso compartían únicamente uno. ¿Por qué? Porque fíjense en que en el multímetro iba este lado positivo y este lado a negativo. Entonces el único que compartían era este, el de en que donde se unían entre positivo y negativo, ¿sí? Entonces, ahora ¿qué es lo que voy a hacer? Esto ya no, ¿sí? Porque esto era en serie. Ahora lo voy a hacer en paralelo. Me dice que en paralelo yo tengo que compartir ambos extremos. ¿Qué quiere decir entonces? Que tengo que compartir el extremo que me da negativo con negativo y el extremo que me da positivo también con positivo, ¿sí? Fíjense que le voy a cambiar de color al cable para que se entienda. Le pongo rojo y este le pongo negro, ¿bien? Y entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Independientemente que yo tome la medición de acá o de acá, fíjense qué es lo que pasa. Pongo en estos contactos, ahí y acá, este es color negro
y este vendría a ser color rojo. Bien, fíjense, hago inicio la simulación, me da 1,5 voltios. Bien, entonces eso es lo que pasa. Esto vendría a ser en paralelo. Fíjense, en paralelo la tensión, o sea, en cuanto hablando pilas o baterías, no se suma, sino que la tensión se mantiene, ¿sí? Y entonces ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve ponerlo en paralelo? Bueno, en paralelo me sirve para la corriente. Como le dije, hoy no vamos a profundizar mucho en corriente, pero como para que tengan una idea, que cuando en algún momento nos digan te falta corriente, o sea, la corriente no es suficiente, te falta corriente, una de las soluciones puede ser esta. Digamos, poner dos tipos o mejor no dos tipos, sino mejor dicho, dos baterías en paralelo. Y lo que vamos a sumar van a ser las corrientes, ¿sí? No vamos a hacer una prueba, como le dije ahora, de corriente, sino que estamos viendo las tensiones, ¿sí? Bueno, para que veamos, en paralelo la tensión se mantiene, pero las corrientes se suman, ¿sí? Bien, entonces voy a detener la simulación. Yo creo que ya no va a hacer falta que lo haga con la batería, pero ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Una vez que vimos que ya podemos alimentar, en este caso, podemos alimentar lo que vendría a ser un LED, ¿sí? Y podemos ir viendo qué pasa si variamos las tensiones, ¿sí? Por ejemplo, primero con una pilita. Si tenemos una pilita de 1,5 voltios, ¿sí? Yo pongo un LED y lo voy a conectar al LED. Primero lo voy a conectar derecho, o sea, lo voy a conectar sin resistencia. Ya sabemos que eso tampoco se hace, pero la idea es justamente que con los simuladores nosotros nos podemos poner a prueba los dispositivos y sin tener que romper nada, digamos. Eh, pero también nos da una noción de cómo podemos llegar a quemar un dispositivo o cómo tendríamos o qué es lo que tendremos que evitar para quemarlo al dispositivo. En este caso, algo simple como un LED, ¿sí? Por ejemplo, bien. Yo le voy a conectar al ánodo directamente a positivo, ¿sí? Eso lo vamos a poner de color rojo y el cátodo lo vamos a conectar a negativo, ¿bien? Bueno, ahora sí. Si inicio la simulación, fíjense en que el LED me enciende, bien, está encendiendo. Si se llega a ver, es más, si detengo la simulación, se apaga. Si inicio la simulación, se enciende, bien. En este caso, fíjense que este LED no está cerca de su tensión de ruptura, por eso es que, bueno, justamente el LED me enciende bien y no me indica nada raro, como que una señal acá como de advertencia, como que su LED está a punto de romperse, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si yo en vez de conectarle esta pilita, le conecto una batería, ¿sí? O sea, esta pilita únicamente tiene 1,5 voltios y tiene una corriente más limitada de lo que vendría a ser una batería, bien, una batería de 9. Entonces, si elijo una batería de 9, por ejemplo, ¿sí? Si elijo una batería de 9, ahora en este caso, fíjense qué es lo que pasa si yo lo conecto acá, negativo al cátodo y positivo al ánodo, bien. Acá me quedó un poquito cruzado, ya lo vamos a poner con colores para que se note, rojo y este negro, bien. Fíjense, ahora inicio la simulación y me muestra directamente el LED quemado, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense que acá encima me dice justamente que la corriente del LED es de, acá me acerco un poquito, me dice de 915 miliamperes, mientras que el máximo justamente de lo que vendría a resistir un LED es de 20 miliamperes, o sea, me pasé por mucho, ¿sí?